Amados hermanos, en esta mañana le damos gracias al Señor por estar una vez más en la casa del Señor, listos para estudiar esta clase que tenemos ahora, este estudio de la escuela dominical. Mire el tema tan precioso que tenemos hoy: el autor y consumador de la fe. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, para empezar esta clase. Darle gracias al Señor porque ya nos permite estar aquí en su casa, listos, dispuestos para, hermanos, poder estudiar esta clase tan preciosa. Voy a pedir a mi hermano Julito que nos dirija en palabras de oración. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Amén. Vamos a poner en las manos de Dios este servicio de la escuela dominical. Aleluya. Que sea Él que sea el procedimiento y la inteligencia y la sabiduría de todos los que estamos aquí, especialmente el Maestro, el Fatal impartiendo esta gracias, Señor Jesús. Santo, tú eres digno, Señor, toda honra y toda alabanza, Señor. Por eso nos llevamos a tu presencia para decirte gracias, Padre, por la oportunidad que nos brindas cada mañana, cada mediodía, cada noche, Señor. Tus cuidados están en nuestra vida, Señor. Si hay peligro en nuestro camino, tú eres el defensor divino, Padre Santo, el protector que guía en nuestras vidas. Tú eres el camino especial que tú nos enviaste, Señor, a caminar, y esperamos que ese caminar sea en ese camino recto que tú dices, Señor, que lo lleva a la vida eterna. Oh Padre Santo, bendice a cada uno de los que van a estar escuchando por las redes sociales, Señor. Hazles entender que tú eres un Dios de amor, un Dios perdonador, un Dios que salva, un Dios que levanta, Padre Santo. Y si están caídos, necesitan algo de ti, Señor, tú lo vas a recoger. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a estudiar en Hebreos capítulo 10. Comenzamos del verso 35 la lectura, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Hebreos 10, 35, luego 11, luego el 12 y terminamos con el capítulo 13. Gloria al Señor en el verso 16. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Dice así la letra de la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 10 de Hebreos, verso 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Verso 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Verso 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas hechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado.
Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Puede sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor, como dijimos el título de la clase, el autor y consumador de la fe, verdad central. Los cristianos deben permanecer centrados en el campeón de nuestra fe, Jesucristo. Amén. Amén. Versículo clave, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Ese es nuestro Señor. A Él es al que nosotros amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Por eso le amamos a Él. Porque Él ha puesto en nosotros el gozo de la salvación. La mayoría de los cristianos están familiarizados con Filipenses 3:14. Vamos a leer, hermanos, Filipenses 3:14, que nos da, hermanos, esa confianza. Gloria al Señor. Filipenses 3:14, gloria a Dios. Dice así: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Que comienza: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Este versículo es importante porque nos recuerda que no vivimos en un mundo compatible con el servicio a Cristo. Si queremos vivir para Cristo, debemos mantener nuestros ojos en Él, en Cristo, confiando que el Espíritu Santo nos dará la fortaleza para andar en Cristo. Y esto lo sabemos perfectamente bien, que, hermanos, nosotros no somos compatibles con este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de un reino celestial. Amén. Gloria al Señor. Nuestro mundo está en desacuerdo con la fe cristiana. Como resultado, los cristianos deben ir adelante activamente siguiendo a Cristo todos los días. En esta lección final de la unidad sobre Hebreos, encontramos aliento para preservar a la fe, para mantener la mirada en Jesús y vivir para Él cada día. Previamente, hemos visto cómo el libro de Hebreos aborda algunos temas muy serios e impactantes que incluyen fuertes advertencias sobre las consecuencias de no perseverar en la fe. En este estudio final vemos que la epístola concluye con una exhortación a vivir la fe, así como lo han hecho en el pasado los grandes hombres y mujeres de Dios. En preparación para esta lección, se recomienda leer las conocidas palabras del capítulo 11, ya que complementa la lectura bíblica de esta clase. Si bien reconocemos a los héroes de la fe del pasado, también reconocemos el deseo de Dios de que mantengamos la fe al poner nuestra mirada en Cristo y vivir como Él. O sea,
punto principal en el cristianismo como en el Antiguo Testamento es la fe. ¿Y a quién fue al primero que se le tomó por cuenta la fe? A Abraham, el padre de la fe, lo llama la Biblia. Abraham, hermanos, fue el primer hombre que por fe siguió las instrucciones divinas. Dios le dio instrucciones y él lo creyó. Puso su fe en Dios y empezó a obrar en la fe de lo que Dios le estaba diciendo. Lo creyó ciegamente y por eso, hermanos, alcanzó gracia delante de Dios, porque él se mantuvo firme, como viendo al invisible, pero seguro de que Dios no le iba a fallar. Amén. Hebreos 35 al 39. Mi hermana María, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. Aleluya. 10:25 al 39. 10:35 al 39. 10:35. Sí, amén. Okay. Dios los bendiga, hermanos. Amén. La palabra del Señor dice así. Dice, aleluya. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Aleluya. Porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos aleluya. Para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de la alma. Amén. Gloria al Señor. Gracias, mi hermana. Amén. Mire qué precioso, hermano. Nosotros no somos de los que retrocedemos, porque el que retrocede no agrada al alma. Amén. Y el que retrocede pierde la confianza, pierde la fe. Se va, hermanos, desviado a otra dimensión donde a nosotros no nos conviene como hijos de Dios, sino que somos de los que seguimos adelante. No perdemos nuestra confianza en el Señor. Así es como debemos de vivir diariamente. Amén. Hebreos 10, 32 al 34, los versículos que preceden al pasaje que estudiamos, son un gran ejemplo de la sabiduría de las Escrituras. Perdón, hermanos. El escritor de Hebreos llamó a sus lectores a recordar los primeros tiempos de su fe. Eso no fueron buenos tiempos. De hecho, fue una época de gran persecución. El recuerdo de ese tiempo eran días llenos de preocupación y compasión por hermanos en la fe y sobre todo esperanza. Sabían que el futuro les esperaba cosas mejores que durarán para siempre. El verso 34, en el futuro como en el pasado Jesús sería fiel conforme ellos perseveraban hasta el fin. O sea, hermano, la perseverancia hasta el fin es súper importante. Una cosa clave que nosotros debemos de tener es que seguros debemos de estar que tenemos que perseverar hasta el fin. Amén. Que dice la Biblia, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Gloria al Señor. Así es que la fe y la perseverancia, hermanos, van de la mano, junto con muchas otras cosas, muchos otros frutos del Espíritu. Gloria al Señor. El escritor de Hebreos reconoció que el pueblo había avanzado mucho en su fe. El proceso de madurez espiritual les había dado una firme confianza en el Señor, sustentada por la esperanza de la gran recompensa venidera. La frase, no perdáis, no desechen, es especialmente importante a través
de su conducta fiel anterior. El pueblo había dejado en claro que confiaba en el Señor, pero ahora algunos estaban luchando. La expresión desechar expresa un sentido de acción imprudente contra algo valioso. O sea, si desechan, hermanos, es una imprudencia terrible en contra de lo valioso que es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, estos primeros creyentes sabían que lo que Cristo había hecho por ellos era precioso. Darle la espalda ahora sería ignorar todas las cosas maravillosas que había hecho por ellos, así como la respuesta fiel y esperanzada de ellos a pesar de las dificultades, porque hermanos, estos siervos vivían unas dificultades terribles. Ustedes saben lo que hacían en contra de ellos, iban, los sacaban, los arrastraban, dice la Biblia, que en Hechos nos relata cómo es que ellos sufrían y padecían, hermanos, el oprobio por la fe en Cristo Jesús, únicamente por la fe. Y estos hermanos, los hebreos, estaban batallando con eso, pero tenían la esperanza a futuro, que si seguían fieles, si su confianza seguía permanente en el Señor, iban a tener resultados, iban a tener bonanza, gloria al Señor. La perseverancia era especialmente importante a la luz de la venida del Señor. De hecho, la promesa del regreso de Cristo siempre ayudará a los creyentes a mantener una perspectiva adecuada, aún hoy en día. Es prudente seguir el consejo del apóstol Pablo, manteniendo nuestros ojos en el premio que tenemos ante nosotros y anhelando a Cristo en lugar de distraernos con las cosas de este mundo. ¿Qué serían, hermanos, las distracciones para nosotros de este mundo? ¿Cómo que tendríamos de distracción? Preocupaciones, problemas. Amén. Enfermedades de este mundo. ¿Qué digo? Enfermedades. Enfermedades. No, las distracciones de este mundo, hermano. Las distracciones de este mundo que nos distraen de... Irnos al parque a jugar, irnos a Disneylandia, irnos a la montaña mágica, eso es del mundo. Distracciones que el mundo pone para que la gente vaya. Y hermano, hay cosas que nos distraen a nosotros del punto que nosotros debemos de seguir. Proseguir al blanco, seguir a Cristo. Pero siempre, hermanos, hay cositas que nos distraen, como, hermanos, diríamos disensiones, discordias, cositas leves que distraen al cristiano, como gente que, hermanos, por cualquier cosa sienten en su corazón que no, y luego por lo que sienten, después dicen, ahí no hay amor. Se distrajo, perdió el punto. Y mucha gente se va diciendo, no, ese pastor no sirve, sus hermanos son peores, y a esa iglesia no vayan, y a esta tampoco, y a donde no deben ir, a donde ellos van, porque ellos son los que están mal del corazón. Se distrajeron. La distracción los hizo que se apartaran. Y después, hermanos, la clase habla bien ampliamente de cosas de esas. Al final la clase habla de esas cosas tremendas. Pero sí, como decía la hermana, hay lugares que lo distraen a uno. Por lo menos yo no estoy en contra de ir al cine. Yo no estoy en contra. A mí no me perjudica. Pero no voy. No voy, ¿por qué razón no voy? Por ese tiempo que voy a perder a ver una película, yo lo puedo apreciar leyendo la escritura, hablándole a otras personas, y yendo a platicar con alguien más. Hermano, hay tanta necesidad en el pueblo del Señor que
¿Cómo podemos nosotros ir a perder el tiempo en mirar un partido del mundial que está en Qatar en grande? Y que yo he visto hermanos que gritan y tiran patadas y dale, ¿por qué no le tiraste? Dale a la... Hermano, en lugar de estar leyendo la Biblia. Amén. Oh no, ya la leímos toda la semana, pues síguela leyendo. Escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que encontraréis la vida eterna. Distracciones. Y hay gente, hermano, que es tan así. Mire que yo miraba una señora que se emocionaba en el partido, hermano, y ella iba corriendo casi a la par del árbitro, tirando patadas, la señora, bien emocionada. Se distraía. Y estamos hablando de gente que tiene temor de Dios. Las novelas. Hermano, el que no puede verla en vivo la pone a grabar para verla después. Pero cosas que lo distraen a uno de las cosas del Señor. O sea, nosotros como cristianos tenemos bien claro que el enfoque nuestro debe de estar en Cristo Jesús, para que ninguna de las cosas pequeñas que vienen a estorbar nos hagan mella, para que ningún pajarito de esos que vuela arriba de la cabeza haga nido, porque ese es el problema. Cuando nosotros nos desenfocamos, cualquier cosa nos distrae y perdemos nuestro enfoque en el Señor. Aleluya. Seguimos. El versículo 38 también incluye una advertencia para cualquiera que retrocediere, o sea, se aleje. Dios no se agradará con aquellos que retrocedan por miedo y abandonen su confianza en el Señor. Que contraste con las palabras anteriores, con los versículos 37 y 38. El tono cambia de una promesa esperanzadora a una sombría contemplación de la ira de Dios. Sin embargo, el escritor concluye la sección con el versículo 39 con un maravilloso recordatorio que dice así: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. A veces los creyentes necesitan que se les recuerde del gran cambio que han experimentado gracias a la vida que hoy tienen en Cristo. No somos como el mundo. Hemos sido transformados en personas de fe, los fieles de Cristo. Sabemos que finalmente tenemos fe para preservación del alma. Amén. Platicaba con una jovencita ayer en la tarde y me decía: yo no entiendo cómo es que Dios da libre albedrío, pero a la misma manera te obliga. Le digo: ¿cómo así? Él no te está obligando. Digo, Él te da libre albedrío. Eso quiere decir que tú decides lo que tú quieres. Si tú quieres, tú vas a buscar de Él para preservar tu vida, para ser salva, para caminar en gracia con el Señor Jesús. Pero si tú no quieres, tú puedes vivir tu vida como tú quieras y al final vas a obtener como recompensa perdición del alma. Tú escoges. Dice, pues eso es lo que yo no entiendo. Si Él nos hizo, ¿por qué nos pone a que nosotros decidamos, pero al final si no decidimos por Él nos va a castigar? O sea, tenemos que decidir por Él de todas maneras. Le dije, sí, así es. Tiene que decidir por Él. Porque si no decide por Él, entonces usted va sobre su propio riesgo. Él ya le dijo en su gran amor y en su gran misericordia por qué camino debe de andar. Solo hay dos caminos, un camino ancho y un camino angosto. Si usted quiere ir por el camino ancho,
váyase a donde usted quiera, váyase al baile, váyase a las drogas, váyase a la prostitución si quiere, vea qué es lo que hace. Pero usted va por el camino ancho. Acuérdese que al final del camino hay perdición, hay fuego eterno. Pero si quiere ir por el camino angosto, hay gozo, hay paz, hay felicidad, hay amor, hay vida eterna en Cristo Jesús. Así es que, ¿qué es lo que prefiere? ¿Disfrutar en su carne o disfrutar en su espíritu? Si prefiere disfrutar en su espíritu, usted va para la vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario para perdonar todos sus pecados y que viva para Él. No me dio respuesta, pero se quedó pensando. Espero que el Espíritu Santo le dé a ella convicción de que el asunto no es que Él te obliga, sino que Él te deja escoger. Si uno quiere, ok. Como si uno le dice a nuestros hijos, si estudias, yo te voy a dar lo que me pidas. Y el hijo pues ahí va a escoger, si estudia, si quiere, no estudia, si quiere el regalo, y le va a dar papá, lo quiera, si es Dios. Dios no te tendrá que recibir, nosotros tenemos que escoger. Nosotros escogemos. Un padre que le dijo a su hijo, cuando termine que recibas, yo te voy a dar lo que me pides. Cuando recibió el que quería un carro del año. Pero ya en la hora de la graduación y todo, el papá le regaló una Biblia. Entonces el hijo se enojó y se fue de la casa. Al tiempo el papá murió. Y regresó él por curiosidad, miró la Biblia. Ahí estaban las llaves en la Biblia del carro que le había pedido. ¿Se imagina? No tiene la visión. Pierde la visión. O sea, trabajó tanto para graduarse, para obtener su recompensa, y cuando le dan la recompensa la pone por un lado. Mire usted, qué terrible, ¿verdad? Y eso, hermanos, tenemos que tener cuidado que no nos pase a nosotros. Que sigamos siempre esforzándonos para obtener la recompensa, y cuando la obtengamos, la apreciemos. El tipo miró el envoltorio entonces y no le puso atención, no le importaba. Sí. Tremendo, tremendo. Pero así sucede. Muchas ocasiones así sucede, que cuando reciben, hermanos, lo que tanto han anhelado y han pedido, eso me recuerda a mí, el pueblo de Israel, pidiendo y pidiendo y pidiendo, y manda el Mesías, y Jehová manda el Mesías, y cuando se lo mandan, este no es. No es lo que queremos. Este no es el que estamos pidiendo. Nosotros queremos uno que venga con yelmo, coraza, espada, con botas de las grandotas y derrote a Roma. Eso es lo que querían. Y viene Jesús y dijo, no, si mi reino no es de este mundo, mi reino es de arriba. Dijeron, pues entonces ¿para qué lo queremos? Y lo desecharon, lo despreciaron, lo mataron. Y ahora es el autor y consumador de la fe, de la que nosotros creemos, de la que nosotros tenemos y la que estamos, hermanos, llevando a cabo esta clase ahora en la mañana. Gloria al Señor. Vamos a leer el capítulo 11, verso 6. Vamos a hablar de este capítulo tan tremendo, hermanos, de la fe. Amén. Aleluya. Les decía al principio que el primer autor de la fe, Abraham, tremendo hombre de Dios, tremendo. ¿Quién sabe nosotros cómo hubiéramos reaccionado al decirnos, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar? ¿A dónde? Y yo te voy a decir. ¿Y qué hacemos ahora nosotros? Llévame a tal parte. ¿A dónde? Yo te digo a dónde. No, a mí me dices primero, no nos movemos de aquí. Primero queremos saber a dónde. Versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mira, hermano, qué tremendo.
Amén. Es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué? Porque la fe es un medio muy importante que nosotros tenemos para agradar a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dice la Biblia que si queremos agradar a Dios, tenemos que tener fe. Amén. Porque sin fe, hermanos, es imposible. El primer versículo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mire, hermano, en esto de la fe es un misterio bien tremendo, porque hay ocasiones en que nosotros tenemos que declarar lo que no es como si ya es. Como el Señor dijo, lo que no es como si fuese. Hay que declararlo. Porque, hermanos, cuando a uno le preguntan, ¿cómo estás? No, pues aquí, con diabetes, todo arruinado. Óigame, ¿cómo estás? Bendecido en el nombre de Jesús. Por fe, bendecido. Mira, hermano, yo no es cosa de gloriarme porque es misericordia de Dios, pero a mí me dijo el doctor, usted tiene diabetes. ¿Su mamá tiene diabetes? Sí. ¿Su familia tiene diabetes? Algo otro que tiene. Entonces usted también tiene. ¿Por qué? Porque ellos tienen, yo también tengo. Es que es hereditario. Bueno, hermano, el Señor reprenda al diablo. Amén. Yo no tengo diabetes porque la sangre de Cristo corre por mis venas. Amén. Y el doctor se quedó como diciendo, este loco, ¿qué le pasa? Pero hermanos, eso fue en el 2006. Y quería darme pastillas de 5 miligramos. Glipur, quién sabe cómo se llama una pastillita verde. Esto es lo que tiene que tomar. Le dije, mire, yo no tengo diabetes. Imagínense, hermanos, desde ese tiempo hasta ahorita, yo nunca he sentido lo que dicen que se siente que se marean, o que comen y les da sueño, o ninguna reacción de nada. Gloria a Dios. Eso sí, Amén. siempre le digo al Señor, Señor, gracias. Amén. Gracias por darme esa confianza en ti, porque yo confío que Él es el que hace la obra en mí. ¿Se imagina cuánta insulina me hubieran metido ya y pastillas? Y yo, hermanos, no siento nada. Claro, uno tiene que poner de su parte. Me puse a rebajar de peso, no solo porque ya me lastimaba las rodillas, sino que porque el sobrepeso, hermanos, coopera para que las enfermedades lleguen. Amén. Pero, hermanos, la fe es decir lo que no es como si es. Porque si usted le pregunta a alguien que cómo está y le dice que está enfermo, le dice, pero ¿por qué se declara enfermo? Y es que yo no puedo mentir. O sea, hay una contradicción en eso, porque es cierto que tiene el síntoma, es cierto que tiene la enfermedad, es cierto, no se la va a quitar, pero allí es donde empieza a obrar la fe. Cuando usted obra por fe, y esto, hermano, es un tránsito que hay que hacer, hermanos, no fácil, porque primero hay que convencerse a uno, convencer su corazón que Dios es poderoso, Amén. que Él tiene todo poder, y para agradar a Dios tenemos que tener fe. Amén. Lo acabamos de decir, o sea, decirlo es fácil, practicarlo no es tan difícil, pero tenemos que convencernos. Abraham tuvo que convencerse que él creyó a quien le hablaba, y hermanos, y lo creyó fielmente. Aleluya. Se convenció de ello. A mí me iban a operar una vez de la hernia, hermano. Me dijo, hermano, puede ser que te quedes ciego. Oiga, pues si no me va a operar de la vista. Dije, no, pues tampoco me va a operar de los pies. Es que mi diabetes, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de lo que me pueda pasar, porque yo estoy queriendo. Aleluya. Me iban a operar a mi mamá una vez y mi hermana estaba. Mira, le dice, mami, ¿por qué estás llorando? Es que dicen esa voz que te van a operar es a mí. Yo sé que el Señor me va a sacar. Aleluya, amén. Esa es fe.
de fe. O sea, tenemos, hermanos, que hacer ese tránsito de creerle a Dios plenamente, con fe. Y entonces Dios se agrada de la fe de sus hijos y Él obra a favor de nosotros. Gloria al Señor. Es precioso, hermanos, confiar plenamente en el Señor. En el 11:6 es solo un versículo, en solo un versículo abunda en significado e instrucción y nos recuerda algunas verdades fundamentales de la fe cristiana. En el fondo explica por qué los héroes de la fe eran, de hecho, héroes. La fe es el ingrediente esencial para entrar en una relación adecuada con Dios y luego agradar a Dios y ser hallados agradables a sus ojos. No podemos ganar el agrado de Dios con buenas obras o con la obediencia. Perdón, que lo subrayé y se me borró más de lo que debía. Con buenas obras o con la obediencia. No se trata de buscar manifestaciones espirituales o de llegar a muchos con noticias de su reino. Aunque estas son cosas buenas, Dios nos llama a ser ante todo un pueblo de fe. Entonces, la fe es esencialmente el gran igualador en el reino de Dios, porque cada persona, ya sea que en pequeña o en gran medida, pueda creer a Dios. Esa fe, la fe agrada a Dios, tiene una definición doble. Primero, la fe reconoce la existencia de Dios. Esto es quizás más profundo que lo que uno podría imaginar a primera vista. Creer en la existencia de Dios significa afirmar su identidad soberana como creador, el hacedor del cielo y la tierra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. A ver, el Salmo 121, que dice: alzaré mis ojos a los montes. Y pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y responde: mi socorro viene de Jehová. Y ahí dentro el versículo clave que vemos en la clase: el creador, hermanos, de los cielos, de la tierra y de todo lo que en ella hay. Gloria al Señor. Él es el Dios al que nosotros amamos, al que nosotros servimos, en el que nosotros creemos. Que Él es el creador, Él es el que hace todas las cosas. Gloria al Señor. Es especialmente digno de mención, porque reconocer a Dios como creador está ligado a reconocerlo como ayudador y convertirlo en el objeto de nuestra confianza. Entonces, esa fe implica una humilde entrega y sumisión a Él. En segundo lugar, la fe verdadera cree que Dios es galardonador de los que le buscan. Eso lo leímos en el verso 6 del capítulo 11. Él da galardón, Él da recompensa, Él paga bien al que le busca. Porque nosotros tenemos que buscarle confiadamente, sabiendo que Él es el galardonador. Gloria al Señor. El seguir de Cristo cree que Dios se preocupa por aquellos que creó. En otras palabras, el discípulo de Cristo cree en la bondad de Dios, que incluye su amor, su justicia y su compasión por quienes hizo a su imagen. Sin esta profunda convicción sobre el carácter de Dios, la verdadera fe es imposible. No existe. Si no tenemos, hermanos, eso claro, la fe no existe. Es imposible de que nosotros podamos creer en alguien que simplemente
no lo vemos de esa manera. Aleluya. ¿Ves? Capítulo 12, verso 1 al 6. Gloria a nuestro Dios. Capítulo 12, del 1 al 6. Aleluya. Voy a suplicar a mi hermano Julito, por favor. Por lo tanto, nosotros también, temiendo alrededor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo eso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto de él sufrió en la cruz y menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra mí, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige, diciendo: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres prendido por él, porque el Señor, quien ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por hijo, amén. Mire, hermano, qué tremendo. O sea, hay gente que trata, hermanos, a sus hijos de una manera que dice: no, es que a mí me trataron mal y yo no quiero tratarlo mal a ellos. No nos trataron mal. Nos educaron conforme a su entendimiento, nuestros padres. Amén. Ellos querían que nosotros fuéramos la mejor versión de ellos. Sí. Ellos no querían que fuéramos vagos, como siempre han habido ejemplos, hermanos. Recuerdo allá en mi rancho, había un muchacho que era vago, ¿no? Chiquillo, tenía como 14, 15 años, pero perverso. Se peleaba con la policía, chamaco. Y hasta eso, que yo no sé quién le ayudaba, me imagino quién, pero le ganaba a los guardias, se les huía, se les iba. Y de 14, 15 años. O sea, un muchacho una historia terrible, tremenda. Y mi papá decía: yo no quiero que ustedes sean como fulano. Y a ustedes yo quiero que sean hombres de bien. Y nos castigaba, nos ponía a trabajar, nos enseñaba cómo había que ganarse la vida, a su capacidad, a su criterio, a su intelecto, pero nos enseñó, gracias a Dios. Y cuando nos pasamos algunas veces de la raya, también nos corrigió. ¿Por qué? Porque el Padre corrige a su Hijo. Así tenemos nosotros en Dios. ¿Qué dice la Biblia? Él, al que recibe por hijo, lo corrige, lo castiga, lo disciplina, lo mete en cintura. Y no porque no lo quiere, lo hace por amor. Entonces, hermanos, hoy en día hemos creado unas razas que tremendamente afuera de lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque mucha gente dice: no, es que yo no le quiero pegar. Pero el chiquillo hace lo que se le antoja y lo que le da la gana. ¿Qué dice Proverbios? Corrígelo. Con vara. No dice mátalo, ¿verdad? Pero corrígelo, enséñale. O sea, hazle mano fuerte para que él entienda. No lo va a golpear a manera de destruirlo, no, con amor, pero le va a enseñar. Es lo que la Biblia nos enseña, que nosotros debemos de corregir a nuestros hijos y que tenemos que tener la expectativa que Dios nos va a corregir a nosotros en su amor, en su gran misericordia. Amén. El cristianismo a menudo puede conducir a una serie de luchas tan extremas como externas. Compare la vida cristiana con una carrera. Recordarnos de los desafíos de la vida y las correcciones de Dios sirven para desarrollar nuestra perseverancia y fortalecernos en nuestro camino cristiano. Nosotros sabemos que lo que Dios hace para nosotros, hermanos, es
siempre bueno. El capítulo 12, verso 1 se refiere a los héroes de la fe en el capítulo 11. Cuando habla que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Está refiriéndose a todas estas personas del Antiguo Testamento que fueron, hermanos, hombres de fe, que nos enseñaron, no como que nos están mirando, ay, a ver cómo le hacen estos, a ver si tienen fe, no, sino para que nosotros sigamos su ejemplo, para que nosotros miremos cómo ellos actuaron y así nosotros actuar, porque hermanos, por la fe hicieron tremendas cosas. Mire cuando fueron a Jericó, que dieron 7 vueltas, Dios les dijo, den una vuelta al día, el último de 7 vueltas, y miren la victoria de ustedes. ¿Qué hicieron? ¿Se quedaron sentados? No, actuaron por fe. A Josué le dijo, Moisés ya no va a entrar, pero tú vas a ser el que vas a meter al pueblo a la tierra prometida. Y hermanos, lo creyó. Mire que meterse o que lo metan en los zapatos de Moisés no estaba fácil, estaba difícil, pero le creyó a Dios y lo hizo por fe. Y así todos, hermanos, mujeres tremendas que por fe obraron y Dios premió la fe de ellos. El versículo 2 señala además que Jesús, mucho más que un ejemplo digno de admitir para nosotros, digno de imitar para nosotros, Él preparó y aseguró el camino de la fe para que su pueblo pudiera seguirlo. Y Jesús no es solo un ejemplo de fidelidad, también es el ejemplo de cómo enfrentar la agonía y la hostilidad más allá de los que jamás podríamos imaginar. Usted sabe todo lo que el Señor Jesucristo sufrió. Abofetadas, latigazos, escupidas, insultos, de todo, hermano, todo tipo de oprobio. Él lo sufrió hasta entregar su vida, hasta entregar su sangre. ¿Para qué? Para redimirnos de todo pecado, para redimirnos de toda maldad. Él, hermanos, lo hizo con ese propósito. El versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Nosotros, hermanos, aquí la tenemos fácil, muy fácil, diría yo. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos es que obrar en el Señor. Lo único que tenemos que hacer es, hermanos, por fe, llevar la palabra, llevar el Evangelio. Todavía no nos persigue. En muchos lugares llegan hasta ofrecer su vida. En muchos lugares estaba, hermanos, perdonen que tome un poquito más de tiempo en esto, pero, hermanos, en África, los hermanos en África, testifica un hermano que él llegó y dijo, no, pues nosotros allá vamos a la iglesia. Y le dicen los pastores, ¿a la iglesia? ¿Cómo? Sí, es que hay un edificio y esa es la iglesia para nosotros. Y todos se carcajearon. Iglesia. Allá, hermanos, se reúnen bajo los árboles, a la orilla del río, en todos lados, dicen, la iglesia somos nosotros. Y dice, y el Espíritu Santo cayó y empezaron a hablar en lenguas, y unos de ellos decían y le pedían a Dios en lengua entendible, en inglés, para que los que iban de aquí entendieran, y decían, Señor, por favor, mándanos donde está más horrible. Queremos dar nuestra vida por ti. Así, esa es la oración de ellos. Y le pregunta uno de ellos a uno de los pastores, le dice, hermano, dice, en serio, lo que estoy oyendo así es, le dijo, el Espíritu Santo te está hablando. Esa fue la respuesta del pastor. El Espíritu Santo te está hablando. Aquí, nuestro mayor deseo es dar nuestra vida por Cristo. Ese es nuestro mayor deseo. Dice, el evangelio de que tú me hablas de Norteamérica y de toda América, dice, es un evangelio de juguetes. Así, y yo cuando oí ese testimonio dije, Señor, perdónanos.
porque ni siquiera queremos ir a hablarle a la gente aquí alrededor. Ni siquiera eso, hermanos. Y esta gente, ellos hablan a voz en cuello donde andan y no les importa si los agarran y los matan. Para ellos es un privilegio, es un honor morir por Cristo Jesús. Y nosotros, hermanos, aún cantamos, y si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos para Él, morimos. ¿Cómo morimos? ¿De qué? ¿De risa? ¿De ver la tele? ¿Morimos de qué? Ellos, hermanos, en serio lo toman en serio. Así como lo dice, así lo toman. Y dice, si doy mi vida por Cristo, gloria a Dios. Así como hacían los primeros cristianos, hermanos. Para ellos dar la vida por Cristo era un honor. Acuérdense que a Pablo lo aporreaban donde iba. Y una vez le dieron tan duro que lo sacaron y lo tiraron como muerto. Y se levantó gozoso, dándole honra y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque había sido vituperado por causa de Cristo Jesús. Qué precioso. Y le voy a agarrar 3 minutos más. Gloria al Señor. Vamos a ir al capítulo 13. Por favor. Aleluya. Esto, hermanos, es algo tremendo. El capítulo 13, gloria al Señor, del 8 al 15. Aleluya. Capítulo 13, verso 8 al 15. Mi hermana Angélica, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. La palabra de Dios dice en el nombre de Jesucristo. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, aleluya, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aleluya. Amén. Hasta ahí, hermano. Amén. Gloria al Señor. Mira, hermano, qué bonito. Antes tenía el sacerdote que hacer sus oficios que hacía por él, por el pueblo, y el resto lo sacaban afuera y lo quemaban. A Jesucristo, ¿qué fue lo que le hicieron? Lo sacaron afuera y allá lo crucificaron. Entonces, el apóstol nos recomienda a nosotros y nos dice, salgamos, vamos, y tengamos, hermanos, el oprobio que Cristo hizo. Cristo padeció por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener? Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudadanía permanente, ninguna ciudad permanente aquí para nosotros, sino que buscamos la porvenir. Amén. ¿Cuál es esa? La Jerusalén celestial, aleluya. La vida, hermanos, en la nueva Jerusalén. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Amén. Aleluya. Siempre, hermanos, que esté en nuestros labios el adorar al Señor, el cantar al Señor, el poder llevar, hermanos, dentro de nosotros esa fidelidad, esa fluidez
que cuando usted se acuesta cantando, se acuesta orando, se levanta orando, cantando, dándole gloria al Señor. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Nos levantamos pensando en que ella toca la renta y así, ¿cómo le voy a hacer con la renta? No, déjele al Señor lo que Él va a hacer, lo que Él hace siempre. Él tiene cuidado de sus niños. Aleluya. Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Él nos da lo que nosotros necesitamos. Por eso me encanta la oración de David. No me des mucho, para que yo no blasfeme tu nombre. Y no me olvide de ti. Y tampoco me dejes aguantar hambre, Señor. Dame lo necesario y con eso yo estoy feliz. Amén. ¿Y qué decía Dios de David? Siervo conforme a mi corazón. Qué precioso, hermanos. Que Dios dé un testimonio así de sus hijos. Aleluya. Quiera Dios que nosotros luchemos de esa manera y que siempre estemos, hermanos, agradecidos con el Señor. No solo de corazón, sino de acción también. Amén. Aleluya. Que actuemos. Porque nosotros, hermanos, tenemos que buscar la manera de agradar a Dios. La Biblia nos recomienda que busquemos la santidad, sin la cual nadie puede agradarlo, nadie puede verlo, nadie va a ir al cielo sin santidad. ¿Y cómo la obtenemos? A través de Cristo Jesús, nuestro Señor, Amén. nuestro Salvador. Perdonen, hermano, ya me pasé 3 minutos, Dios me los bendiga. Aquí damos por culminada esta clase y, hermanos, recomendado forzosamente, no, Aleluya. voluntariamente, estudie la clase del otro domingo. Porque, hermanos, para el otro domingo viene una clase tan preciosa. Hermanos, una clase que debemos de estudiar. Estudienla. Aleluya. Porque para el otro domingo van a venir otras preguntas. Y vamos a, hermanos, interactuar con esa clase que nos viene. Les voy a decir el título de una vez. Se anuncia la venida del Salvador. Por ahí vamos a empezar, para que se interese un poquito más. Y, hermanos, y el domingo podamos participar todos. Porque de una vez no lo estoy amenazando, lo estoy advirtiendo. Véngase temprano, porque todos vamos a participar de la clase. Gloria al Señor. Padre Santo, en esta hora te doy gracias, Señor, porque nos has permitido culminar esta clase, oh Dios de gloria. Bendice, Señor, a tu pueblo que está conectado, oh Dios de gloria. Bendice, oh Dios mío, a tu pueblo que está reunido aquí en tu casa bendita. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Mira, oh Dios de gloria, aquellos que vienen en camino, Señor, tráiganlos con bien, oh Dios mío. Apresure sus pasos, Padre Santo, para que se puedan unir con nosotros en este lugar, para adorar, para bendecir, para glorificar su nombre, para dar esos frutos de labios que confiesan su nombre, oh Dios mío. Gracias, Cristo amado. En el nombre de nuestro Salvador te damos gracias, oh Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a recoger la ofrenda. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Ok, amantísimo Padre.